De un diagnóstico adecuado, tenemos que tener muy en cuenta la valoración nutricional. A través de la valoración nutricional nosotros vamos a obtener datos que van a ser de suma importancia para el tratamiento individualizado del paciente. Entonces vamos a obtener datos como la grasa corporal y su distribución, otro dato como la edad de inicio de la obesidad, la presencia de alteraciones físicas o emocionales que pueden ser las causantes de la enfermedad, la valoración nutricional. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta algo, y es que la valoración nutricional no la puede hacer cualquier persona, tiene que ser alguien que sepa sobre el tema, pero más específico tendría que ser el médico tratante o el especialista, que en este caso va a ser el nutricionista. Entonces, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este aspecto es la disposición del paciente, porque esto ya es muy importante a la hora de que él se adhiera al tratamiento que nosotros le vamos a manejar, o al momento en que él tenga que empezar a hacer sus cambios en su estilo de vida, no lo vea como algo tan difícil de lograr, sino que estableciendo unos objetivos y unas metas específicas a corto plazo, por lo menos en un tratamiento el paciente ya tenga un sobrepeso, supongamos que tenga 80 kilos, entonces uno le puede decir al paciente, bueno, este primer mes vamos a bajar 2 kilos. Entonces el paciente, si ve que logra cumplir esa meta de reducir de peso esos 2 kilos, va a ver que esto sí es positivo, va a seguir haciéndole caso al nutricionista con la dieta, con el ejercicio, o inclusive no solo con eso, hay otros tratamientos en que el paciente puede hacer lo que a él le gusta. Por lo menos si al paciente le gusta bailar, eso es un excelente ejercicio sin necesidad de ir a un gimnasio o salir a la calle. Con ese puede bajar inclusive más calorías que caminando. Se tiene que hacer entonces también la motivación y el apoyo que tiene el paciente de su núcleo familiar, inclusive de sus amigos, porque eso va a ser de suma importancia para que él logre como esos objetivos y esas metas que tiene propuestas. Y ya por último ya se hace entonces la clasificación nutricional, que generalmente se hace por el perímetro abdominal y demás datos de medidas antropométricas. Entonces, ¿con qué herramienta nosotros vamos a hacer un diagnóstico adecuado? Vamos a hacerlo con el peso, la talla, el perímetro abdominal, demás medidas antropométricas y un diagnóstico por bioimpedancia. Métodos diagnósticos por niveles. Vamos a tener 4 niveles importantes. El primero solamente se va a evaluar el peso. En el segundo va a ser el peso y la talla. En el tercero va a ser peso, talla y perímetro abdominal. En el cuarto va a ser peso, talla, perímetro abdominal, antropometría y diagnóstico por bioimpedancia. ¿Cuál ustedes creen que es el más correcto a usar para un paciente, para diagnosticarlo? ¿Por qué? ¿Pero qué evalúa por lo menos este? Pues obviamente aparte del perímetro abdominal, que no evalúa el tercero por lo menos. ¿Qué es la antropometría para ustedes? La medida del cuerpo. Son las medidas del cuerpo. O sea, la antropometría, si no estoy mal, es la que tiene pues aparte del perímetro, pues también abdominal, también la cadera, o sea, cositos de que nos necesita la cantidad de. ¿Cómo se llama ese cosito? ¿O qué hacen esos cositos? ¿Qué mide? La cantidad de grasa, o sea, pliegues, mide los pliegues. Entonces lo que generalmente se hace a la hora del diagnóstico, pues sí, tiene razón, es el cuarto porque es más completo, maneja más variables, pero generalmente algo que nos puede dar un indicio, más no es diagnóstico para que lo tengan en cuenta, es el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Bueno, aquí vamos a tener pues una tabla así siempre grandecita, pero nos explica básicamente cómo va a ser el manejo para la diferente población, para el niño, un adulto gestante y el adulto mayor. Entonces primero pues en la historia clínica siempre tiene que preguntarse los datos generales, o sea, el nombre completo, la edad, los antecedentes, qué actividad física hace, si es sedentario. Ya en los datos antropométricos va a variar un poco, porque por lo menos para un niño es de suma importancia tener en cuenta la circunferencia cefálica. Para un adulto ya va a ser el diagnóstico pues, normal, que va a ser las medidas antropométricas, como ustedes ya lo dijeron, los diferentes pliegues. También van a medirse acá, inclusive la distancia que hay entre unos huesos, pero yo eso ya lo voy a explicar más adelante. En los gestantes ya va a ser muy importante la altura uterina, la semana de gestación, el peso actual y el peso inicial, o sea, el peso antes de quedar en embarazo y el peso pues, que tiene en el momento. Y en el adulto mayor, como ustedes saben, las personas de edad tienden a perder masa muscular. Entonces a ellos hay que no solo medirles los pliegues
pues la talla, el perímetro abdominal o normal, sino que también hay que tener la longitud de la rodilla, la circunferencia del músculo de la parte media del brazo. Ya en la anamnesis alimentaria nosotros lo que buscamos es indagar acerca de lo que el paciente lo que ingiere, si come mucha fruta, si come muchos dulces, si come mucha carne, o sea, todo lo que él consuma habitualmente. Y ya lo que es las pruebas de laboratorio, lo que es más importante es el perfil lipídico, donde vamos a evaluar entonces los valores de la HDL, LDL, VLDL, el colesterol total, y también otra prueba importante es la glicemia. Ya para pues, las que se piden más que todo, es una prueba también, la TSH, que es la que va a evaluar la función de la tiroides, porque puede tener no un problema de sobrepeso, sino un problema netamente hormonal. Bueno, entonces, como ya lo dijo mi compañero, el índice de masa corporal es utilizado como una prueba que nos va a arrojar indicios, más no es diagnóstica, porque van a existir pacientes que van a estar en un sobrepeso si le hacemos índice de masa corporal, pero ustedes los ven y es solo músculo, o sea, entonces ellos tienen poca cantidad de grasa, mucho músculo, van a tener un sobrepeso por el índice de masa corporal, pero no están obesos, entonces no es diagnóstico. Entonces este es el caso. Entonces tienen mucho músculo, tienen poca grasa, entonces ellos van a tener un índice de masa muscular muy elevado, típico estudiante de medicina. En los ancianos, entonces vamos a tener que, como ya lo dije, ellos van a, por su edad, van a ir perdiendo masa muscular. Entonces, en ellos inclusive se dice que es mejor tener un índice de masa corporal mayor a 25, que puede llegar hasta los 27 de índice de masa corporal, porque eso les va a ayudar a evitar como los padecimientos de la osteoporosis. Y en los bebés, ya ustedes saben que los bebés de por sí, cuando son pequeños, tienen bastante tejido adiposo. Bueno, entonces esta es la clasificación normal del índice de masa corporal: bajo peso, normopeso, y acá están los riesgos que tienen para otras patologías clínicas. Entonces, para los de bajo peso incluso tienen un riesgo aumentado, sobrepeso hasta preobesidad tienen aumentado, moderado esta obesidad clase 1 y ya muy severo la obesidad clase 3. Bueno, entonces el perímetro abdominal, entonces ya eso también ya lo había mencionado mi compañero, entonces debe tomarse por encima de las crestas ilíacas, tiene una relación muy estrecha con enfermedades cardiovasculares. Su rango normal tiene que ir en hombres menor o igual a 90 centímetros y en mujeres menor o igual a 80 centímetros. El somatotipo. Con todas las medidas antropométricas que nosotros vamos a hacer, vamos a poder clasificar en diferentes somatotipos: ectomórfico, mesomórfico y endomorfo. Entonces, el ectomorfo, ese es el típico paciente que es delgado, tiene huesos delgados, es alto. Ese paciente, por más que quiera, o sea, es muy difícil de que usted lo vea en sobrepeso, de que capte pues el tejido graso. Es muy difícil. El mesomorfo ya es el que es el cuerpo promedio, prácticamente el de los que estamos acá, que no somos ni muy altos ni muy pequeños. Los huesos no son ni tan anchos ni tan delgados. O sea, si comemos demasiado nos vamos a engordar, pero si nosotros nos lo proponemos podemos bajar también fácilmente de peso. Sí, literalmente. Los endomorfos pues ya son el caso, como ya lo dije, las personas que son muy musculosas, que tienen mucho músculo, tienen también tejido adiposo, pero es poco, tienen buen hueso. Estos pacientes, si ustedes los ponen en un tratamiento para bajar de peso, lo que va a hacer con este tipo de pacientes endomórficos es que usted le va a bajar ese tejido adiposo, pero el músculo no, entonces va a quedar igual. ¿Y ustedes creen que es positivo no tener tejido adiposo por completo? ¿Por qué? Exacto. Entonces, para la antropometría y para poder establecer a los diferentes pacientes en los diferentes tipos, como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, van a tener diferentes herramientas, como lo son el paquímetro antropométrico, que es este aparatito que está acá. Este es el que nos va a medir la distancia que hay entre dos huesos. Por lo menos hay una medida que se llama el biestiloideo. Este va a medir la distancia que hay entre el proceso estiloides del hueso del radio hasta la ulna. Este es el que le pregunté a Salomé, se llama plicómetro. Este sirve para medir los pliegues. Hay diferentes tipos de pliegues que se pueden medir: el pliegue del bíceps,
el pliegue del abdomen, el del tríceps y el suprailíaco. Ya tenemos acá entonces lo que es la cinta antropométrica, que es con la que vamos a hacer los diferentes perímetros abdominal, del brazo, el antebrazo, perímetro de la pierna, entre otros. Ya después de que tengamos, por ejemplo, las medidas con estos instrumentos, esto nos van a arrojar unos valores, ¿no? Entonces ya tenemos unas ecuaciones con las cuales uno ya va a poder clasificar a ese paciente en diferentes categorías. Entonces vamos a hacer un ejemplo, por lo menos este es para la endomorfía. Entonces, acá tenemos esta ecuación, obviamente no la vamos a hacer. Entonces tenemos que, aquí hay una variable x, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer en esta ecuación va a ser, esta x va a ser reemplazada por la sumatoria total de los pliegues cutáneos, tanto del tríceps, el subescapular y el suprailíaco expresado en metros cuadrados. Se reemplaza en esta variable. Esto, pues desarrollamos la ecuación, nos va a dar un valor. Ese valor va a caer en un rango de estos. Por lo menos, si el resultado de hacer esa ecuación nos da de 3 a 5, entonces vamos a tener que el paciente tiene una moderada adiposidad relativa, la grasa subcutánea cubre los contornos musculares y óseos, se percibe una apariencia más blanda. Y así en diferentes categorías, o sea, tiene diferentes características de acuerdo al rango que nos arroje la ecuación. Bueno, el diagnóstico por bioimpedancia. Este es un diagnóstico que es seguro, es económico y preciso y es no invasivo, proporciona datos sobre la composición corporal de una persona. O sea, este instrumento nos va a permitir saber qué cantidad tanto de grasa, de músculo y tejido óseo tenemos en el cuerpo. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, el paciente, pues, aquí hay dos tipos. Este pues tiene este aparatico aquí arcadito y el paciente tiene que pararse acá descalzo, con sus manos debe sostener esto en posición recta. Esto lo que va a hacer es que le va a mandar una carga eléctrica. Esa carga eléctrica pues no es muy grande y lo que va a hacer esa carga eléctrica en el cuerpo, pues en los miembros inferiores va a evaluar la resistencia de los diferentes tipos de tejidos. Esta resistencia va a estar dada por la cantidad pues, de agua que hay en cada tejido. De acuerdo entonces a la resistencia, ese dato se va a adicionar a la máquina que, sumado con la edad del paciente, el sexo y no recuerdo qué otra variable se me escapa, nos va a dar ya entonces qué proporción va a ser de hueso, de músculo y de tejido adiposo. Entonces, todo lo que les mencioné anteriormente nos va a permitir a nosotros diagnosticar entre los diferentes tipos de obesidad que mi compañero Nicolás ya explicó, que entre la obesidad alimentaria, la metabólica prediabética, la hereditaria familiar, entre otras las que están acá. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Esto va a ser un tratamiento más general porque el tratamiento específico, o sea, el tratamiento va a ser exclusivo para la persona y su tipo de patología, porque como vimos hay diferentes tipos de obesidad. Entonces, si la obesidad del paciente es debido al exceso de calorías, entonces simplemente se debe manejar un plan nutricional encaminado a reducir este exceso. Otro tratamiento que es el segundo, es que es donde se va a utilizar fármacos. Ahí vamos a tener el Orlistat. El Orlistat va a inhibir la lipasa pancreática. ¿Qué es la lipasa pancreática? ¿Qué hace? Y si no degrada las grasas, ¿ustedes qué creen que va a pasar en el organismo? ¿Y se eliminan como normal, solas? Bueno, mira, por lo menos este medicamento tiene un problema, o sea, va a generar flatulencia. Como ustedes pues dijeron, sí, va a pasar normal. Entonces eso generalmente va a causar incontinencia fecal. También puede pasar, o sea, que ya la grasa va directo, entonces a usted se le va a manchar la ropa interior con grasita y como maluco. Tenemos otro medicamento que es la Sutramina. Esta ya salió del mercado, entonces la que pues nosotros investigamos es el Orlistat. Bueno, tratamiento. Entonces, los cambios terapéuticos al estilo de vida. Entonces aquí va a estar dormir bien. ¿Por qué creen que dormir bien sirve como un cambio terapéutico? Porque digamos, al tener un buen hábito pues, del sueño, no va a tener, como le dijeron y explicaron, pues corto servicio de sueño, entonces no va a tener más hambre, no, o sea, va a tener va a inhibir esa parte de menos tiempo para comer y ¿Alguien más?
Y también porque esto pues va a disminuir el ritmo circadiano, entonces va a hacer que no produzcamos tanto triglicérido pues en la noche. El desayunar, ¿ustedes creen que desayunar o no desayunar va a influir en que bajemos o no de peso? ¿Seguros? Pues no, o sea, yo también pensaba que no desayunaba, o sea, pensaba que la persona que no desayunaba iba a adelgazar, pero no, pues eso uno lo explicó en los Zapata. Bueno, entonces les explico. Entonces, cuando una persona no desayuna, entonces su última ingesta aproximadamente es a las 8 o 9 de la noche. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo al entender que no va a recibir un suministro de energía al siguiente día? Entonces, él lo que va a hacer es que va a aprovechar esa comida al máximo y lo que va a hacer es que va a acumular, exacto. Entonces, por el otro lado, entonces si usted le da al cuerpo una comida, por lo menos lo que se recomienda son 5 comidas al día, pues en una porción adecuada, obviamente. Se dice que es lo que le quepa en la palma de la mano. Entonces, usted le da comida al cuerpo. El cuerpo entonces lo que entiende que ya va a recibir comida cada vez que tenga hambre, entonces ¿qué va a hacer? El metabolismo va a ser más rápido. En cambio, cuando usted le niega ese alimento, va a detener el metabolismo, va a ser más lento, entonces va a tender más a guardar tejido adiposo, a ir a acumular, perdón. Pues ya disminuir el consumo de las calorías y hacer ejercicio. Como lo dije, el hacer ejercicio no implica simplemente salir a correr, gimnasio, trotar, sino que haciendo las propias actividades que a uno le gustan, uno puede hacer o quemar tantas calorías como el que hace ejercicio. Por último, el bypass gástrico. Entonces el bypass gástrico se recomienda únicamente cuando hay una superobesidad, aunque actualmente lo hacen cualquier tipo de personas que ya siente que se siente que está obesa, se lo hacen y esto va a traer unas grandes repercusiones que ya se las voy a explicar. Entonces con el bypass gástrico, ¿qué es lo que ocurre? Entonces va a haber una resección de la primera y parte de la segunda parte del segundo extremo del segmento del duodeno. Entonces, al cortar esta parte va a haber un daño en la absorción. ¿Qué absorción, qué creen que no se va a poder absorber al haber este daño? Vitaminas y proteínas. ¿Qué más? Generalmente, o sea, lo que más influye es, sí, como lo dijo el compañero David, las vitaminas del complejo B y el hierro. Entonces va a haber un daño en la absorción. Al cabo de 1 o 2 años, no sé si ustedes tengan algún caso o conozcan a alguien que se haya hecho un bypass gástrico, al cabo de 1 año o 2 años, generalmente estos pacientes tienden a volver a quedar en sobrepeso. Vuelven a engordar por la elastanza y la complianza. ¿Esto a qué se debe? Se hacen el bypass gástrico. A la semana, entonces, los pacientes van a ingerir una cucharada de alimento y la van a vomitar. A la segunda semana, por estas características de la elastanza y la complianza, el órgano va a ir creciendo de tamaño. Va a comer el paciente, va a ingerir va a consumir 2 cucharadas de alimento más. A la semana 3, a la semana sigue y ahí ya vuelve y engorda. Pero ¿qué va a pasar? Usted volvió a engordar, se operó, perdió o sea, tuvo un daño en la absorción. Entonces, ¿ustedes creen que es bueno o es malo? Va a volver a engordar, por lo general, ¿no? O sea, no a todos les pasa. Van a perder este daño en la absorción y tras de eso, estos pacientes, como ya no pueden absorber estas vitaminas del complejo B y hierro, tienen que aplicárselas, pues inyectárselas, mejor dicho, mensual. Ya una pequeña conclusión: el cuerpo baja de peso hasta donde él debe bajar. Doctor Carlos Javier Zapata Barreto, 2017-2018. Un sabio. Eso era cuando estaba cachetón, ¿no? Con eso. Sí, eso es. Y la última, que cambios terapéuticos en el estilo de vida son los que hacen la diferencia. Les voy a explicar un caso clínico muy interesante.